Te convocamos para preguntarte, como hicimos con el candidato Milei, que nos cuentes quién es Sergio Massa, cuál es su trayectoria política, y si podemos identificar algunos hitos dentro de esa dilatada trayectoria. Claro, es importante decirlo ahora eh, a pasos de la elección para saber quién es este personaje. Lo que le podemos contar a la gente que no lo conoce es que él comienza en un partido, en un pequeño partido de derecha aquí en la Argentina en la década de los 80, comienza a militar en el retorno de la democracia. Ese partido se llamaba UCD. Ese partido nunca tuvo demasiado éxito en elecciones en Argentina. Esta no fue la excepción en 1989, cuando cae derrotado frente a las fuerzas principales. Sin embargo, Sergio Massa había tenido una militancia muy activa en la zona norte del conurbano bonaerense, más precisamente en la localidad de San Martín. Y por eso en 1989, cuando la UCD fracasa en las elecciones, sin embargo, llamaron la atención del establishment local, básicamente él y sus compañeros militantes de allí de la zona de San Martín, básicamente por voluntariosos y audaces, logrando acciones que, si bien, ya te digo, no tuvieron gran repercusión eleccionaria, sí hicieron suficiente ruido allí en esa zona. Interesante. Recordamos al público, o le contamos al público colombiano, que UCD significa Unión de Centro Democrático, ¿no? Un nombre que aquí también es muy conocido. Sí, sí. Como te decía, como logra llamar bastante la atención Sergio Massa y algunos de sus compañeros, eh, el establishment de la política local lo empieza a sondear para ver si lo podía incorporar a sus filas. Encima también se da que a comienzos de los 90 buena parte de este pequeño partido de derecha se traslada a las filas del peronismo en aquellas épocas, habiendo tomado forma de menemismo, porque el presidente era Menem, un gobierno en el cual tenía unas tendencias hacia la derecha liberal bastante claras. Así es como en el 94 Sergio Massa se une a las filas del menemismo, pero no de la manera que nos tenían habituados los políticos de esa época. Digamos, la mayoría de quienes integraban la UCD se unían al menemismo a partir de dos dirigentes mujeres. Una era María Julia Alzogaray, la hija de Álvaro Alzogaray, el fundador de la UCD, y la otra pata que solía unirse o trasladarse al menemismo era a través de Alessio de Viola, otra de las funcionarias del liberalismo de esa época que se trasladaba al menemismo. La diferencia es que Sergio Massa se traslada al menemismo de la mano de un dirigente de la localidad de San Martín llamado Barrio Nuevo. Barrio Nuevo es un sindicalista, además, muy poderoso de la Argentina, que le aseguró a Massa fondos para poder desarrollar su militancia barrial, y para Barrio Nuevo significaba incorporar nuevos militantes a bajo costo y formar líderes potenciales que hasta el momento le habían sido adversarios menores, pero bastante molestos en la zona de San Martín. Y de acá quiero destacarte un dato importante. Lo importante del vínculo de Massa con Barrio Nuevo no es tanto Barrio Nuevo, sino la esposa de Barrio Nuevo, quien es Graciela Camaño. Graciela Camaño, quien fue prácticamente su madrina política en San Martín. Despertó la simpatía de esta mujer rápidamente porque para el peronismo de la zona de San Martín, Massa era una figura distinta, disruptiva. Era el hijo de un empresario, no es rubio precisamente de Massa, pero para, digamos, los estándares socioeconómicos de la zona, era como una especie de militante rubio del peronismo en San Martín. Y bueno, estaba muy bajo el ala de Graciela Camaño. Es más, Dante Camaño, hermano de Graciela Camaño, hace poco dio entrevistas radiales contando que en esa época a Massa y a sus compañeros que se habían unido al menemismo en esa época, les decían los gracielos, precisamente en tono de burla, pero que nos habla de este vínculo. Luego vamos a ver qué tuvo de importante, por qué es importante el rol de Graciela Camaño en la vida de Sergio Massa. Te tiene un dato más. Por esos ¿Vale? años, en 1991, Massa comienza a estudiar abogacía en la Universidad de Belgrano.
en 1991, también para la militancia populosa del peronismo del conurbano, tener un militante que estudie en una universidad privada también era una rareza al mismo tiempo. Y como un detalle le contamos a la gente que Massa tardaría 22 años en recibirse de abogado, recién lo logra hacer en 2013 y nunca ejerció esa carrera. Aclaremos que el peronismo de la década del 90, el gobierno de Menem, que va del año 89 al 99, es el gobierno de la apertura neoliberal en Argentina, o sea que es un peronismo de corte empresarial, de corte librecambista, no tan vinculado al movimentismo ni a la justicia social, que es una de sus principales banderas. Y por eso no fue nada raro que se una tan rápidamente los cuadros militantes de la UCD en este menemismo. O sea, a la UCD no le hizo falta llegar al gobierno para poder poner en práctica sus ideas económicas y políticas. O sea, lo hicieron de la mano de Menem en ese momento. Otro dato importante que sucede en el 90, en la década del 90, más precisamente en el 96, importante para la vida personal de Massa, pero también para su vida política, es que conoce a la familia Galmarini, militando para la campaña a presidente de Palito Ortega, un candidato, perdón, El cantante, el cantante popular cantante, Palito Ortega, cuando era candidato, no a presidente, perdón, a gobernador por la gobernador de Tucumán. provincia de Tucumán. Eh, Le recordamos a la gente, Palito Ortega, este cantante popular de acá de Argentina, era bien de cuño menemista. En ese preciso momento se pone de novio con la que es su actual esposa, Malena Galmarini, hija del Pato Galmarini, exfutbolista y en ese momento secretario de Deportes de la Nación. Esto lo impulsa primeramente a trepar dentro del partido del menemismo, dentro de la juventud menemista más precisamente, y también para tener acceso directo a nada más ni nada menos que al presidente, a Carlos Menem. Pero principalmente, además, lo conecta con su nuevo lugar en el mundo, que es la localidad de Tigre. Recordamos que habíamos dicho, Massa es oriundo de San Martín. La Claro. familia Galmarini es de Tigre. ¿Por qué decimos su nuevo lugar en el mundo? Porque luego, tiempo más adelante, será hasta intendente, o como le llamarían en Colombia, quizás alcalde Alcalde, de la alcalde. localidad de Tigre. De esta manera es que en 2002 llega a ANSES con 29 años. Está nada más ni nada menos con 29 años. No te había dicho que cuando él tenía, a principios de la década de 90, con solo 22 años, él ya había sido presidente de la juventud de la UCD y había fundado uno de los primeros locales partidarios en un barrio de San Martín. O sea, siempre ha sido muy precoz. A los 29 años llega al ANSES en el 2002. Aclaremos para el público colombiano que no conoce las instituciones de Argentina que la ANSES es el organismo del Estado que administra, entre otras cosas, las jubilaciones y pensiones en la Argentina, ¿no es cierto? Sí, sí, y una aclaración más, ¿por qué decía 2002? En 2002 estaba el gobierno interino de Eduardo Duhalde, quien había asumido luego de que hubiera caído Eduardo de la Rúa. Eduardo Duhalde pone de ministra de Trabajo a quién? A Graciela Camaño, la que habíamos dicho que era la madrina de Sergio Massa. Es de la mano de ella que llega a dirigir la ANSES, que como decíamos es este organismo que administra el sistema Claro. de jubilaciones y pensiones en Argentina. Y Allí otro dato, sí. otro dato, en una época muy difícil, vos dijiste el gobierno interino de Eduardo Duhalde. Ujú. Recordemos que ese gobierno asume luego de la tremenda, del estallido social de la crisis del 2001, que en Argentina, en algunos sectores se denominó como el Argentinazo o el estallido social, y que a los que tengan algunos años recordarán que se llevó puesto al gobierno de la Rúa, de Fernando de la Rúa, y a otros 3 gobiernos más en una semana, hasta que finalmente el 1 de enero del 2002, en una asamblea legislativa, se elige a Eduardo Duhalde como presidente interino para completar ese mandato. Y además hay que aclarar a la gente que esas épocas eran épocas de mucho descrédito de la política, en el cual se hablaba mucho de cómo el Estado perdía plata, cómo los políticos siempre estaban envueltos en algún tipo de desfalco al Estado. Entonces, y principalmente se hablaba mucho de los jubilados como las víctimas Claro. de este desfalco porque tenían haberes jubilatorios muy bajos. Es por eso que su papel en ese organismo, que
quizás de lejos pareciera menor o pareciera simplemente burocrático, él lo utiliza para cimentar los primeros pasos fuertes de su carrera política, porque es un organismo de carácter nacional. Allí recupera el organismo, al organismo le da cercanía con los jubilados. El propio Massa respondía a preguntas a los jubilados por televisión, una vez por semana. Dentro del organismo no trae gente propia, sino que pone a los empleados de carrera del organismo a competir entre ellos, pero además dio cursos de capacitación y blanqueó a 4.000 empleados en un acuerdo con el sindicato que representa a los empleados. Entonces aquí tenemos, Una buena gestión. además de una buena gestión, por un lado la buena gestión, por otro lado tejer alianzas con el sindicato del lugar y por otro lado posicionarse ante la opinión pública con estas apariciones mediáticas. Es más, en el libro de Diego Genud, que nosotros repasamos hace un tiempito, cuenta la anécdota de que así como hacía esto por televisión, había otro día de la semana, que creo que eran los lunes, que se ponía en el locutorio de la ANSES a él atender personalmente a los jubilados que llamaban, y que más de una vez la puso a Graciela Camaño en la cabina telefónica de al lado, y le encantaba decir, ese problema es del Ministerio de Trabajo, ya le paso con la ministra, y la tenía al lado a la ministra Camaño, y era una situación muy divertida, pero que a su vez lo posicionaba ante la gente. Claro, y muy bueno para revertir el tema de la imagen mala que tenían los políticos en esa época. Totalmente, por esa época, hablando de otras cosas, impidió que Siemens, la empresa Siemens, se llevara una serie de computadoras que Menem y de la Rúa no habían pagado, y él se preocupó de que todo el mundo se entere mediáticamente que él había hecho esas gestiones. No es ninguna pavada haber logrado hacer eso. Durante ese breve gobierno, durante el breve gobierno de Duhalde, logra generar una de las pocas medidas de consenso, con consenso popular del gobierno de Duhalde, que es un aumento de los jubilados del 25%. Se dice por ahí que a Duhalde lo convence con una encuesta de opinión que, según dicen en el libro de Goyenud, él mismo se ocupó de armar. No era real la encuesta de opinión, pero que le salió perfecto porque el propio Duhalde, hacia la salida de su gobierno, que venía maltrecho, lo posicionó muy bien ante la opinión pública, entre otras medidas que surgieron. Y es así como tanto él como otros funcionarios de aquel gobierno de Duhalde, que en un primer momento parecía tan cuestionado, luego terminan tan legitimados, de tal manera legitimados que cuando asume en 2003 Néstor Kirchner, gran parte del gabinete de Duhalde, incluido Sergio Massa, pasa a integrar este nuevo gobierno.